¿Me escuchan bien ahí? ¿Todos me escuchan bien? Perfecto. Vamos a abrir las escrituras, mis hermanos y hermanas, en el libro de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Y vamos a hacer un recorderis muy rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, en Apocalipsis 10 dice que había un ángel poderoso, ¿sí?, que tenía una nube, que venía envuelto en nubes, que tenía sobre su cabeza el arco iris. ¿Y ese ángel quién es? Según lo que habíamos estudiado en ocasiones anteriores, ¿quién es ese ángel? Es el Señor Jesucristo. Amén, claro que sí. Dice que tenía algo en su mano. ¿Qué tenía en su mano? No, versículo 2. Y tenía en su mano un rollito o un librito. ¿Qué tenía ese libro? ¿Cuál era el contenido de ese librito? Daniel 8 hasta Daniel 12, ¿cierto? ¿Y cómo estaba ese rollito o ese librito? No. Y tenía en la mano un rollito abierto. Ojo, la misma escritura nos da la respuesta. Si estaba abierto, era porque antes estaba ¿qué? Cerrado. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, dice que tenía un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Según lo que nos dice Deuteronomio 11, eso quiere decir que es un símbolo de posesión, porque dice la escritura allí que donde posares tu pie, ese será vuestra tierra. Jesús está reclamando la tierra y el mar como suyos, bien, un signo de posesión. Luego dice que gritó con gran voz como ruge el león, y que cuando dio su voz, dieron 7 truenos su propio estampido, y ese era un mensaje muy especial. La pregunta es, ¿Juan el apóstol entendió el mensaje? Sí. Vamos a leer, versículo 4. Y cuando dieron los 7 truenos su voz, yo iba a escribir. Pero el ángel le dijo, no, séllalo. ¿Quiere decir que entonces Juan entendió el mensaje? Sí. ¿Cuál fue la orden de la voz del cielo? Séllalo. Bien. Tenía que sellarlo. Bueno. Entonces, después de eso, dice la escritura precisamente allí, que el rollito que tenía en la mano, Juan se lo pidió al ángel, y el ángel le dijo, devóralo, que será dulce en la boca y amargo en el vientre. ¿Juan lo devoró? Sí, la escritura nos dice que sí, que Juan lo devoró, y efectivamente le fue dulce en la boca y amargo en el vientre. Cuando pasó eso, aquí es donde vamos a enfocar el objeto de nuestro estudio. Pasaron 2 cosas. La primera, Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Después de que pasa eso, dice, y me dice, tienes que profetizar de nuevo sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes numerosos. Y viene una segunda orden, Apocalipsis 11, versículo 1. Y me dijo, y se me dio una caña, ¿sí?, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. 2 órdenes después de que devora el libro. Bien, 2 órdenes después de que la experiencia es dulce en la boca pero amarga en el vientre. Ahora, esta experiencia tiene que ver con lo que habló el Señor Jesucristo en estos 7 truenos, o la voz que dieron los 7 truenos. Los 7 truenos, como vimos en nuestro estudio anterior, simboliza o significa el gran chasco. ¿Tenía que pasar? ¿Era el plan de Dios que hubiera un chasco en 1844? Sí, tenía que pasar. ¿Por qué? Porque Dios, como lo dijo el Espíritu Profecía, Dios tenía que probar a su pueblo. ¿Muchos de allí se unieron? Sí. ¿Algunos o todos esperaban la venida del Señor Jesucristo? No, algunos o no todos. Todos lo esperaban, pero todos lo esperaban con el corazón o con la intención verdadera. No. ¿Será que lo mismo pasa ahorita? Sí, lo mismo está pasando porque hay unos que no, que todavía no están esperando, Pero ¿cuál es la intención de esperarlo realmente? ¿Bajo qué intención? Pasa lo mismo, por eso Dios tuvo que probar a su pueblo. ¿Dios tendrá que probar a su pueblo al final de todo esto? Claro que sí.
igualito, tal cual. Sino para qué la ley dominical, sino para qué eso de no podrás comprar ni vender, sino solo los que tengan qué. Los únicos que van a poder comprar y vender, ¿quiénes son? Tienen que tener algo. La marca de la bestia, ¿en dónde? En la frente o en la mano. Bien, listo. Entonces, viene la experiencia amarga. Después de la experiencia amarga, entonces, Dios le dice a Juan, tienes que profetizar de nuevo. Entonces, cuando sucede este gran chasco, sabemos por historia, lo que nos cuenta la historia denominacional, que cuando Jesús no viene el 22 de octubre de 1844, tiempo después se le va precisamente la revelación no solo a la hermana White, sino también a quienes estudiaron que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cuando eso pasa es cuando se le dice, tienes que profetizar de nuevo. Es decir, hay que volver a explicar la visión. Hay que volver a explicar todo desde Daniel 8 hasta Daniel 12 para darle su verdadero significado. ¿Y qué inició en 1798? Bien, vamos bien. Uno, el juicio. ¿Qué más? Y algo que se llama el tiempo del fin. Inicia en esa fecha. Ahora, vamos a ir a Hebreos. Hebreos. Capítulo 8. Hebreos capítulo 8 y el versículo 12. Hebreos 8 y el versículo 12. Alguien que lo tenga, por favor, ayúdeme a leerlo. Dice la palabra de Dios: perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Ah, perdón, qué pena. Es Hebreos 8, 1 y 2. Mi error, perdón. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Y no el hombre. ¿Tenemos acceso al santuario? Sí. ¿Por quién? Por el ministerio de Cristo. Por el ministerio de Cristo. Es claro hasta ahí. ¿Dónde está Cristo en este momento? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. ¿Tenemos acceso al lugar santísimo? Sí. Porque Jesús está. Dime. Sí, porque Jesús. Porque Jesús está ahí. De lo contrario, no tendríamos acceso y no habría forma. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a volver a Apocalipsis 11, versículo 1. Apocalipsis 11, versículo 1. Dice allí, buenos días, bienvenidos. Se nos dice allí, y se me dio una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el santuario de Dios, y el altar, y a los que él adoran. Vamos a hacer una serie de preguntas a la Biblia. ¿Qué significa medir el templo? Bien, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el templo que hay que medir? ¿Sí? Tercera, ¿cuál es el altar que hay que medir? Y por último, ¿por qué hay que medir a los que adoran en el templo? Y voy a añadir una pregunta extra para que la contestemos en este momento. ¿Hay muchas personas que adoran a Dios? Sí. Sí. Claro que sí, gloria a Dios por eso. Sí, precisamente eso tiene que ver con la escuela sabática. ¿Mm? ¿Cuántas iglesias hay que adoran a Dios? Alrededor de 100.000 denominaciones, según lo que se tiene en la última estadística. Bien, allí vamos a ver una palabra bien interesante. La palabra que se utiliza aquí para templo es una palabra griega que es interesante analizar, que es la palabra naos. Esa palabrita significa, o literalmente traduce, como un pequeño templo o un templecito, muy pequeño. Esta palabra se utiliza única y exclusivamente para hablar del lugar santísimo, no de todo el santuario. Entonces, cuando me dice precisamente aquí Apocalipsis 11 que hay que medir el templo, ¿cuál es el templo que hay que medir? ¿Todo el santuario? Volvamos, por partes. La palabra que se utiliza aquí para templo o santuario, ¿sí?, es la palabra griega naos.
La palabra griega naos literalmente traduce como un pequeño templo o un templecito pequeño. ¿Bien? Y esa palabra naos solo se utiliza para referirse al lugar santísimo del santuario, no para todo el santuario. Vamos a comprobarlo con otros versículos antes de contestar a la pregunta. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 11 versículo 19, perdón. Apocalipsis 11 versículo 19. Dice: y se abrió el santuario de Dios, que está ¿en dónde? En el cielo. ¿Y apareció qué? Dice que apareció el arca del pacto, o el arca de la alianza, ¿cierto? Y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran terremoto, y una gran granizada. Entonces, dice que el santuario se abrió, y se vio ¿qué? El arca. ¿Qué mueble está, perdón, o en qué lugar se encuentra el arca del pacto? ¿En qué lugar del santuario? En el lugar santísimo. Entonces dice que cuando se abrió el templo, se vio el arca. ¿A qué lugar se está refiriendo? ¿O a qué puertas? La del lugar santísimo. Esa palabra aquí, santuario, es la misma palabra griega naos que encontramos en el versículo 1. Bien, vamos a ver otra. Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. Versículos 5 al 8. Apocalipsis 15, versículos 5 al 8. Mira lo que nos dice. Después de esto miré y se abrió el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo. Vuelve y dice que se abrió una puerta. Y se abrió y se vio allí algo. Y salieron del santuario los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino resplandeciente y puro, ceñidos alrededor del pecho con ceñidores de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro, llenos de la ira de Dios, lleno de la ira del Dios que vive por los siglos de los siglos. Ahora miren, interesante. Y el santuario se llenó de humo procedente de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí se utiliza la palabra naos. Naos. ¿Cierto? ¿De dónde salen las plagas? ¿Salen del santuario? ¿Pero de cuál sitio? Salen del lugar santísimo. Salen del lugar santísimo. Ahora, cuando el templo se llena de humo y nadie puede entrar y salir, específicamente, ¿en qué día pasaba eso? En el día de la expiación. En el día de la expiación, ¿dónde estaba el sumo sacerdote? En el lugar santísimo. Entonces estamos viendo que todas estas palabras referentes a santuario es la misma palabra naos, que se refiere única y exclusivamente al lugar santísimo. ¿Cuál es el templo que hay que medir? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Por qué? En el cielo. ¿Por qué? Vamos a preguntarle a la Biblia. Debemos que la Biblia responda. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. ¿Vamos bien? Listo. Bueno, vamos a seguir entonces. Esto le pone candela, esto se va a poner más candela. Nos quedamos ahí. El templo hay que medirlo, ¿cierto? Listo. ¿Es el templo celestial o el templo terrenal? ¿Hay templo terrenal en este momento? ¿Un santuario terrenal en este momento? Sí hay. ¿Como el santuario de Israel hay uno en este momento? Pues creo que No, como el de Israel no. como el de Israel. ¿Hay un templo en este momento como existía en el tiempo del pueblo de Israel? No, ya no hay. ¿Hay que hacer sacrificios? No, o sea, Jesús ya vino a cumplir todas estas fiestas, entonces ya no hay templo como tal, un templo como el que se construyó Moisés, como el que construyó Salomón. Ahora, resulta que algo más se tenía que medir, no solo el templo. ¿Qué más se tenía que medir según Apocalipsis 11.1? ¿Qué más se tenía que medir según Apocalipsis 11.1? Dice que tocaba medir el altar y
y los que adoran en él. Bueno, vamos a esa parte. ¿Cómo puedo adorar en el templo de Dios si estoy en la tierra? Bien, ¿recuerdan ustedes lo que hacía el sacerdote en el día de expiación? Pregunta, ¿todo el pueblo podía entrar al lugar santísimo? No. Sí, por medio del sumo sacerdote. Pero la gente, ¿dónde estaba? La gente en sí físicamente, ¿dónde estaba? Afuera. ¿Podían seguir al sumo sacerdote en su ministerio? Sí, pero la gente estaba afuera. ¿Podemos seguir nosotros el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿dónde estamos nosotros? Aquí. Pero Jesús está ministrando ¿dónde? ¿Y por él podemos entrar al lugar santísimo por fe? Claro que sí. Amén. Gracias, hermano, por ese amén. Exactamente es lo mismo. Entonces, ¿quiénes están adorando en este momento en el santuario? Excelente pregunta. Todo tiene que ver con la escuela sabática. Bien, ahora. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. Quien lo tenga, por favor, ayúdeme a leerlo. Hebreos 4 y el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Cómo podemos alcanzar eso? Por fe. Por fe, claro que sí. ¿Por fe en quién? En Jesús. En Jesucristo. ¿Él nos representa en este momento? Amén. Claro que sí. ¿Por él somos salvos? Amén. Sí, por- Claro que sí. por eso somos salvos. Entonces, los adoradores somos los que junto con él entramos o estamos en el lugar santísimo. ¿Los adoradores debemos ser medidos? Sí. Amén. Claro que sí. Ahora, el templo literal está en el cielo en este momento. ¿Sí? ¿Hay un templo literal en la tierra? ¿O espiritual? Espiritual. ¿Quiénes componen el templo de Dios espiritual? Los que estamos cercanos. Pastores. La iglesia. Las congregaciones. La Biblia dice, vosotros sois real sacerdocio. ¿Solo los pastores? La iglesia. Entonces, el templo es espiritual, ¿cierto? El templo es espiritual, pero el templo literal está en el cielo. Ahora, hay una figura que se conoce como el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, la ramera de Apocalipsis 17, la bestia de Apocalipsis 13, versículos 1 al 11, que hace algo especial, que va a hacer algo en el templo espiritual de Dios. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 4. Segunda Tesalonicenses 2 y el versículo 4. Hablando precisamente de este hijo de perdición, versículo 4 nos dice: el que se revela y se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto, llegando hasta sentarse en el templo de Dios y exhibirse a sí mismo como si fuera Dios. ¿El anticristo se sentó en el pueblo espiritual de Dios? Perdón, ¿en el templo espiritual? Claro que sí, se hace llamar Dios en la tierra. Y hace que todo el mundo lo adore. Pero no se sentó en el templo literal de Dios que está en el cielo, pero sí en su templo espiritual, usurpando su lugar. Y si el templo de Dios, el templo espiritual de Dios es la iglesia, quiere decir entonces que los que adoran a Dios, ¿dónde están? En la iglesia. En la iglesia. Bien, ahora, medir el templo. Medir el templo. Vamos entonces a ver qué es lo que significa medir el templo. Ya estamos por partes. Bien, vamos a hacer el repaso rapidito.
Nos quedan 10 minutos. Entonces, se le ordena a Juan que tiene que medir el templo, el altar y los que adoran en el templo, ¿cierto? El templo sabemos que es un templo literal que está en el cielo, que es donde está Jesucristo, en el lugar santísimo, pero que Dios tiene un templo espiritual en la tierra. Y ese templo espiritual son los adoradores, la iglesia. ¿Todas o una sola? Todas. Porque todos dicen profesar, seguir a Cristo y adorarlo. Vamos bien. Listo. Medir el templo. Vamos a ver por partes primero qué es medir. Mateo, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 21. No dejen de consultar sus Biblias, hermanos. Es más, si pueden estar allí tomándonos, sería genial. Bueno, buenos días, bienvenida. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Mateo 21, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente: entró Jesús en el templo. ¿Cuál? O en el santuario. ¿En cuál entró? Según Mateo. En el templo de Dios. ¿En ese momento era literal en la tierra? Sí, era el santuario de Israel. Bien. Entró Jesús en el templo o en el santuario y expulsó a los que vendían y compraban en él. También volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en cueva de ladrones. ¿Cómo llamó Jesús al templo literal en la tierra? Cueva de ladrones. Mi casa de oración. Sí. ¿De quién era la casa? ¿De Dios? ¿Para qué era? Para orar. Para oración, ¿cierto? Ahora, ¿quién se encargó entonces de que ese templo ya no fuera la casa de Dios? Mateo 23. Mateo 23, versículo 38. Dice: mirad, vuestra casa, ¿qué? ¿Os es dejada qué? Desierta. ¿Expulsó el humano a Dios de su templo? ¿Literal en la tierra? Sí, eso pasó. Bien, entonces fíjense lo siguiente. Primero Jesús dice: mi casa es casa de oración. Pero después de todas las abominaciones que se cometían en ella, ¿cómo llamó Jesús luego a esa casa, a ese templo? Vuestra casa. Ya no es mía, es de ustedes. ¿Y cómo les queda? Desierta, desolada. ¿A partir de ese momento había un templo espiritual en la tierra? Sí, su iglesia. ¿Pero se acabó el templo literal en la tierra? Sí. Lo literal empezó a ser espiritual. Bien. Ahora, ¿el anticristo se sentó en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Sí. 1260 años estuvo sentado haciéndose pasar por Dios, llamándose Dios en la tierra y único representante de Dios en la tierra. Bien, que es lo que se conoce como el anticristo. ¿Y solo lo hizo en un solo lugar o lo hizo en todo el mundo? Lo hizo en todo el mundo, porque todo el mundo bebió del vino de Babilonia, ¿o no? Bien, ahora, ¿qué significa medir según la Biblia? Dejemos que la Biblia responda. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Mateo 7, versículos 1 y 2. Tenemos que volar, nos queda poquito. Mateo 7, versículos 1 y 2. Dice: no juzguéis, ¿y qué? Para que no seáis juzgados. Claro hasta ahí. ¿Nos corresponde como iglesia juzgar? No, porque si no... Ahora mismo interesante versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, ¿y con qué? Y con la medida que midáis seréis medidos. ¿Qué es medir según la Biblia? Juzgar. Entonces cuando la Biblia, cuando Apocalipsis 11 dice que se tiene que medir el templo, se tiene que medir los adoradores, se está refiriendo ¿a qué? ¿Se debe hacer juicio sobre el templo? ¿Se debe hacer juicio sobre los que adoran en el templo? Sí. Sí. Sí.
Porque Apocalipsis 11:1 lo dice. Mide el templo, el altar y los que adoran en el templo. La iglesia tiene que ser medida. Amén, gloria a Dios, tiene que pasar. Pero no por nosotros, sino porque Dios nos juzga. Claro que sí, claro que sí. Dios es quien nos juzga, claro que sí. Porque en lo que dice Mateo es que nosotros no debemos juzgar. Pero aquí en Apocalipsis entonces dice Ajá. que Dios nos juzgará. Entonces estamos viendo qué es lo que significa medir, según la Biblia, para poder entender a qué significa medir el templo, medir el altar y medir los adoradores. Bien, entonces ya sabemos qué es medir. Mira lo que nos dice el comentario bíblico adventista. Nos dice allí en el tomo 7, página 972, dice: la gran obra del juicio ha estado transpirando por un buen tiempo. Ahora el Señor dice: mide el templo y los que adoran en él. Recuerde, mire lo que nos dice el Espíritu Profecía. Recuerde que cuando anda por las calles cumpliendo sus quehaceres, Dios lo está midiendo. ¿En cada labor Dios nos está midiendo? Amén. ¿Solo acá? Cuando estamos en nuestros quehaceres. Bien, sigue diciendo, Dios lo está midiendo, ¿sí? Cuando cumpla sus deberes domésticos y está conversando, Dios lo está midiendo. Recuerde que sus acciones y palabras están siendo fotografiadas en los libros del cielo, como un artista reproduce el rostro en un plato pulido. ¿Estamos siendo juzgados constantemente o solo el sábado? Todos los días. Eso es lo que significa medir a los adoradores. ¿Mm? ¿Y todos los adoradores están en el templo? Bueno, no están. Entonces, donde quiera que están siendo medidos. Donde quiera que vayamos estamos siendo medidos. Los que profesamos ser pueblo de Dios. Los que profesamos seguir ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? ¿Dónde está Cristo? ¿Está en la cruz? ¿Está en el lavacro? ¿Está en la mesa de los panes? ¿Está en el candelabro? ¿Está en el altar de incienso? ¿Está en el lugar santísimo? Amén, allí es donde está Jesucristo. Lo demás es importante, claro, pero debemos hacer énfasis en dónde está ahorita y qué es lo que está haciendo. Bien, porque si no entramos en el lugar santísimo, ¿qué pasa? Es que va a ser complicado, porque es que si Jesús está en el lugar santísimo, va a ser muy complicado explicarle a la gente la ley de Dios, la reforma pro salud, la justificación por la fe. ¿Todo eso está allí en el lugar santísimo? Claro que sí, todo lo que está contenido dentro del arca. Por eso es tan importante que entendamos toda la doctrina de santuario. Ahora, Apocalipsis 11:1 también me dice que hay que medir otra cosa. Ya vimos que es medir el templo y vimos que es medir los adoradores. Falta una cosa por medir. El altar. El altar. Y a los que él adora. El altar. ¿Cuál altar hay que medir? ¿El del sacrificio o el de incienso? Vamos a ver que la Biblia conteste. Otra pregunta, ¿por qué hay que medir el altar? ¿Qué es medir? Según la Biblia. Juzgar, ¿cierto? Medir es juzgar. Dice que también hay que medir el altar. ¿Cuál altar? No puede ser el altar del sacrificio, porque allí murió nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser el altar de incienso. ¿Qué es lo que simboliza el altar de incienso? La oración de los santos. ¿Tiene que medirse la oración de los santos? ¿Tiene que juzgarse las oraciones de los santos? ¿Por qué? Porque, bueno, no sé. Bueno, vamos a ver que la Biblia conteste. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículos 8 al 11. Lucas capítulo 1. Versículos 8 al 11. Dice el versículo 8, sucedió pues que mientras él estaba en servicio delante de Dios, según el orden de su turno, está hablando de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dice, le tocó en suerte conforme a la costumbre litúrgica entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso. Y mientras ofrecía incienso, ¿qué estaba haciendo el pueblo afuera?
Orando. ¿Sobre cuál altar se ofrecía el incienso? Sobre el altar de incienso, precisamente. Entonces, mientras el sacerdote ofrecía el incienso, ¿qué estaba haciendo el pueblo afuera? Estaba orando. ¿Se tiene que medir la oración de todos los que profesan seguir a Jesucristo? ¿Se tienen que juzgar las oraciones? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús necesita conocer la sinceridad de las personas. Amén. Así es. Así es. Jesús, o en este caso Dios, tiene que medir o juzgar las oraciones de los santos para saber si son verdaderas o no. Por eso se tiene que medir el altar. Entonces, ¿el incienso es la oración? Bueno, Salmo capítulo 141. Salmo 141. Salmo 141. Y vamos a leer el versículo 2. Bueno, vamos desde el versículo 1 para el contexto. Dice: yo te invoco, Señor, ven enseguida. Presta oído a mi voz cuando yo te llamo. Ahora miren lo interesante del versículo 2. Que ante ti se haga valer como el incienso de mi plegaria, mi elevación de manos como la ofrenda de la tarde. ¿Está hablando de la oración? Sí. ¿La relaciona con el incienso? Sí. Bien, pero las oraciones son el incienso. Vamos a dejar que la Biblia conteste. Bien, porque la oración tiene que ir mezclada con el incienso, que son cosas diferentes. Bien, acompáñenme por favor a Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3. Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3. Y vino otro ángel y se puso en pie junto al altar. ¿Cuál altar? El altar de incienso. Vamos a comprobarlo. Dice: con un incensario de oro. Y se le dio gran cantidad de incienso para que la ofreciere. ¿Junto con qué? Junto con las oraciones del pueblo santo. ¿La oración y el incienso es lo mismo? No. Las oraciones de los santos van mezcladas con el incienso. Bien. Ahora ya vamos a mirar qué es el incienso. Sigue diciendo: para que se ofreciese las oraciones para que se ofreciere junto con las oraciones del pueblo santo, sobre el altar de oro que está delante del trono. Estamos hablando del altar de incienso. Ahora, la hermana White precisamente nos ayuda a mirar, a certificar qué es el incienso. En Hijos e Hijas de Dios, en la página 24, nos dice: Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante, y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que acumuló en su obediencia. En el cielo, sus méritos, ahora escuchemos bien, para enumerarlo: sus méritos, abnegación, sacrificio propio, se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con las oraciones sus méritos de vida propia de obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. ¿Qué es el incienso? El que le da el aroma a la oración. Sí, pero el incienso, nos dice la hermana White, que es los méritos de Cristo. Sus méritos, abnegación, sacrificio y obediencia perfecta. Amén. Ese es el incienso. Por eso tiene que medirse las oraciones de los santos. Porque si yo le oro a Dios, pero si yo lo hago sin creer en los méritos de Cristo, la oración no llega. La oración no pasa del techo. Eso es muy diferente. Por eso la importancia, y nos lo enseña precisamente la fe de Jesús, que nuestras oraciones deben ir a nombre de quién, o en nombre de quién. En nombre de Cristo, teniendo en cuenta su vida, su muerte, resurrección, intercesión.
sus méritos. ¿Sin sus méritos nuestras oraciones pueden llegar al Padre? No, porque las oraciones no son fragantes. Por eso tiene que ser medido también las oraciones. Entonces, en conclusión, Proverbios 28, versículo 9. Vamos a mirar 3 versículos rápido para terminar. Proverbios 28, versículo 9. Si alguien lo tiene, por favor, ayúdeme a leerlo. Proverbios 28, versículo 9. Versículo 9, nos dice la Escritura. Proverbios 28, 9 dice: quien tapa los oídos para no escuchar la ley, hace que su plegaria sea ¿qué? Abominación. Abominación. ¿Qué es abominable? Que Dios no lo reciba. Desechada. Bueno, algo así. ¿Alguno de ustedes se ha comido su propio vómito alguna vez? Ay, no. A veces pasa. ¿Es bonito? No. ¿No? ¿O han visto vomitar a alguien y ver que un perrito se come el vómito de ese alguien? Es horrible. Algo así significa la palabra abominable. Bien, su oración es abominable. Es algo parecido a como Dios dice que va a escupir a la gente tibia de su boca, porque le es horrible. Sí, eso es abominable. Entonces miren lo interesante del asunto. Dice: quien tapa los oídos para no escuchar la ley, hace que su oración sea abominable. Bien, texto para reflexionar. Jeremías 7, 16, segundo texto. Jeremías 7 y el versículo 16. Vamos allí rápidamente. Jeremías 7 y el versículo 16. Tú, sin embargo, no ruegues por este pueblo, no eleves por ellos lamentación, ni súplica, ni me insistas, porque no te voy a escuchar. Proféticamente, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando pasa el tiempo de gracia. Cuando se cierre el tiempo de gracia. Nada que hacer. Pero ¿por qué Dios ya no va a escuchar? Porque ya viene. Ya salió del lugar santísimo. Es decir, ya se midió el templo, el altar y a los que adoran en él. Cuando termine de medirse eso, es decir, cuando termine el juicio, nada que hacer. ¿Listo? Y terminamos con este, Salmo 66. Salmo 66, versículos 18 y 19. Con eso terminamos. Creo que es justo a tiempo. Creo que justo a tiempo. Salmo 66. Versículos 18 y 19. Si lo tienen, por favor, ayúdenme a leerlo. Salmo 66, versículos 18 y 19. Si tú hubieras visto iniquidad en mi corazón, oh Jehová, no me hubieras salvado. Entonces Dios atendió a la voz de mi ruego. Entonces, ¿de qué depende que Dios escuche nuestras oraciones también? No solo del incienso de Jesús, sino que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Que no hay iniquidad. Que no haya iniquidad en mi boca. Es decir, ¿somos pecadores? Sí, somos pecadores. ¿Quiénes de aquí no somos pecadores? Proceso de perfección. ¿Mm? Todos somos pecadores. ¿Necesitamos la ayuda de Dios para abandonar el pecado? Claro. Claro que sí, reconocer que somos pecadores, reconocer que solo a través de Él podemos abandonar ese pecado. Claro que sí. Entonces, ahí en ese sentido, junto con las oraciones de Cristo, las oraciones pueden ser aceptas, siempre y cuando sea sincero mi arrepentimiento. Bien, entonces, repasito. Hay que medir el templo y los que adoran en él y el altar. Eso tiene que ver con el juicio, ¿cierto? ¿Cuándo empezó el juicio? En 1844, ¿cierto? Ahí empezó el juicio. ¿Daniel 8 habla de eso? Sí. Claro que sí. Bien, ¿con qué profecía? Con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que precisamente terminan ¿en qué fecha? El 22 de octubre de 1844. Bien, y después de que Dios aclara el asunto de por qué el chasco, es cuando se le dice a Juan, tienes que profetizar de nuevo. Pero cuando empieza ese profetizar de nuevo, también tiene que medir el templo, el altar y los que adoran en él. Simbolizando todo esto, el juicio. ¿Preguntas? ¿Claritico?
Tenemos que hacer otro estudio entonces, ¿vale? Por ahora vamos a terminar, inclinemos el rostro, vamos a terminar con una oración para dar paso entonces a la siguiente parte del programa. Oremos. Cariñoso y buen Padre, gracias te damos, Señor, por este estudio que acabamos de tener, porque precisamente todo esto nos recuerda, Señor, que tu juicio ha llegado, que en este momento nos encontramos en un día poderoso de expiación y que necesitamos, Señor, depender de ti. Necesitamos recordar dónde está nuestro Señor Jesucristo en este momento, la obra que está haciendo en favor de nosotros. Y es necesario, Señor, que esto lo estemos estudiando constantemente. Te damos gracias, Padre, por los estudios que nos das, la escuela sabática, lo que nos permites estudiar en la semana. Pero ahora, Señor, queremos entrar en un momento más solemne. Queremos entrar, Padre, en un momento donde tenemos que hacer contrición de corazón, porque tenemos muchas cosas que abandonar. El tiempo está cerca y necesitamos, Padre, que nos ayudes. Por favor, acompáñanos durante este resto de día. Lo suplicamos, lo pedimos en los méritos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad con un estudio más de escuela sabática.